Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en este programa, el panel a 100 años de la Reforma, 60 aniversario de la ULPAM, organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y la Facultad de Ciencias Humanas. La entrevista a la docente Mariana Correa, ganadora del concurso internacional de ensayos breves organizado por la CEPAL. Y el informe de la 7ª reunión pampeana de educación matemática. Organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y la Facultad de Ciencias Humanas, se desarrolló el panel denominado A 100 años de la Reforma, 60 aniversario de la ULPAM, proyectar la universidad pública. La idea era presentar una serie de reflexiones sobre las transformaciones del sistema universitario y específicamente sobre la reforma. Se han hecho durante este último año diversos eventos, reuniones, congresos, que en realidad han sido un buen motivo para reflexionar sobre la reforma y para reflexionar también sobre las transformaciones del sistema universitario en su conjunto, a lo largo, digamos, de este periodo de más de 100 años. La universidad contra la que se rebelaron los reformistas era una universidad, podríamos, digamos, llamarla con un término duro, una universidad muy mediocre. Era una universidad de un bajo nivel académico, era una universidad signada, fundamentalmente en el caso cordobés, que es donde se originó la reforma, signada por profundas arbitrariedades, por un sistema de gobierno extremadamente arcaico. Uno tiene que recordar que en 1918 los miembros de los consejos académicos, del Consejo Superior de la Universidad, pero fundamentalmente los miembros de los consejos académicos, eran vitalicios, que se autorreclutaban, es decir, se renovaban y se elegían a sí mismos. Era un sistema profundamente antidemocrático y muy poco participativo. Entonces, los estudiantes articularon esos reclamos en relación al estado de situación de la universidad con la necesidad de un cambio profundo en el sistema de gobierno. Y bueno, digamos, la protesta se originó básicamente a partir de una medida disciplinaria arbitraria tomada contra un grupo de estudiantes, a partir de las cuales los estudiantes iniciaron todo un proceso de quejas, reclamos contra este estado de situación universitaria. En un contexto que vale la pena también señalarlo, es decir, cabe señalarlo porque fue importante también, era un contexto político, nacional e internacional muy particular. 1916, Hipólito Yrigoyen, primer presidente democráticamente electo. En 1917 la Revolución Rusa, en 1918 el fin de la Primera Guerra Mundial, que prácticamente hunde a una generación en el descrédito, ¿no?, por haber llevado al mundo a una catástrofe. Entonces todas estas cuestiones, contexto nacional e internacional, más un estado de situación muy complicada dentro de la Universidad de Córdoba, es lo que, digamos, lleva al proceso de la reforma universitaria, que en realidad tuvo varias consignas, varios reclamos, pero nosotros lo identificamos habitualmente con la exigencia de participación de los estudiantes en la elección de los miembros del gobierno universitario. Eso era para los estudiantes la garantía de la renovación de esa vida universitaria arcaica y mediocre que caracterizaba al mundo académico cordobés de 1918. La reforma universitaria es un movimiento que tuvo una proyección latinoamericana central. Es decir, una de sus características es ser un movimiento nacido en una provincia argentina, pero que se proyectó al resto de América Latina. En algunos países tuvo un efecto, digamos, particularmente importante. Fue muy fuerte en Perú y fue muy fuerte en Cuba. Y ahí lo que me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta que los problemas que vivían los universitarios, los estudiantes universitarios en gran parte de América Latina eran muy similares. Esta idea de una universidad que no daba respuestas en términos de las necesidades de la vida institucional, de la vida cultural, de la vida científica de los países, esa situación era una situación muy similar
en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Cuba, y derivaba en alguna medida también de la supervivencia de las viejas tradiciones y de los viejos modelos coloniales. Los problemas que tiene la vida universitaria, el sistema universitario de 1918, no son los que existen en el año 2018, ¿no? Entonces, las soluciones, las alternativas, las tenemos que buscar en función de problemas específicos de esta época y no tanto, inspirándonos en un sistema que es un sistema tan distinto, ¿no? Era un mundo esencialmente masculino. En la Argentina los datos no hay discusión sobre esto, pero aproximadamente se calcula cerca de 9.000 o 10.000 estudiantes universitarios sobre una población de 8 millones de habitantes. Hoy tenemos casi 2 millones de estudiantes universitarios sobre una población de 43, 44, es decir, aproximadamente había un estudiante cada 1.000 habitantes en aquella época, hoy hay cerca de 40 cada 1.000. Y eso nos muestra también las diferencias en términos de la realidad del sistema. Había 3 universidades nacionales, 2 provinciales, todas dependientes del Estado. Hoy tenemos casi 130 universidades, un poco más creo de 130 universidades, tenemos un sistema público, tenemos un sistema privado, tenemos un sistema profundamente heterogéneo, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en aquella época donde las diferencias entre las instituciones universitarias no eran tantas. Hoy tenemos un sistema universitario de masas. En aquella época la condición de universitario era una condición propia de una élite. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido. Ahora, yo creo que sin duda hay aspectos que nosotros hoy en líneas generales podemos rescatar. Podemos rescatar el carácter de la reforma universitaria como un acto de creación, como un acto de rebeldía, como un acto profundamente político que a través de la política quiere cambiar sustantivamente una realidad, y podemos también recuperar ese ideal de hacer una mejor universidad. Y hacer una mejor universidad en aquella época implicaba algunas cosas, sobre todo para los reformistas, para los líderes reformistas, algunas cosas muy concretas. Entre ellas era la idea de una universidad que no estuviese, en las cuales las personas no estuvieran tan pendientes de los títulos y del usufructo individual de los títulos, sino que pensaran más en el papel de la universidad en la construcción de una vida cultural más activa, más dinámica, de una universidad que contribuyese de una manera mucho más decidida a la vida científica y que contribuyese también a la construcción de una sociedad mucho más igualitaria y más justa. En conmemoración de su 70 aniversario, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe organizó un concurso internacional de ensayos breves sobre el futuro de la igualdad en América Latina y el Caribe. La CEPAL premió el trabajo de la profesora Mariana Correa, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, quien analizó la inclusión educativa de los y las jóvenes en el marco de la expansión del nivel secundario. La inclusión es uno de los temas que siempre aparece cada vez que hablamos de educación y sobre todo cuando atravesamos el nivel secundario. Todos estos temas formaron parte de un muy interesante trabajo que Mariana Correa, que es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de la Facultad de Ciencias Humanas en General Pico, presentó y nos va a contar de qué se trata y en qué marco fue presentado además este trabajo. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Sí, te cuento un poco cómo es que surge, ¿no?, la iniciativa. El año pasado, si no recuerdo mal, creo que fue en octubre, me entero a partir de unas publicaciones que hace Le Monde Diplomatique con UNASUR en redes sociales de la convocatoria por los 70 años de la CEPAL, justamente, de ensayos breves para jóvenes. Entonces, me llamó la atención, entré a mirar un poco de qué se trataba y la temática era el futuro de la igualdad en América Latina y el Caribe. Cuando lo vi dije, bueno, un tema como complejo y a su vez que se podía trabajar o abordar desde múltiples temáticas, perspectivas. Entonces, bueno, estuve pensando, ahí es en donde me surge la posibilidad de, empiezo a pensar en escribir
y obviamente sobre temáticas vinculadas a la educación, pero era bueno el qué. Y justamente en esos meses estaba terminando de cursar un seminario sobre desigualdades, infancias y juventudes que fue dictado por la Claxo, en donde tuve posibilidad de intercambiar diferentes experiencias vinculadas a la educación secundaria y superior con colegas de diferentes países de América Latina. Entonces, quizá eso me dio un poco más el empuje o la confianza, si se quiere, como para sentarme a pensar, ¿no? A investigar un poco más sobre esto. ¿Qué cuestiones encontraste en común que atravesaban a estos países de América Latina y el Caribe? Si hablamos de igualdad, si hablamos de educación y hablamos de inclusión también, ¿no? Justamente, que cuando se estaba pensando en igualdad en materia educativa, se estaba pensando en inclusión educativa, ¿sí? Y que este objetivo era como el norte de todas las legislaciones o de los estados, ¿sí? Y que se traducía en principio en la ampliación de la obligatoriedad del nivel secundario. Entonces, lo que pude ver a partir de lecturas, no solo de investigaciones, sino de informes también, presentados por la misma CEPAL, por UNESCO, en donde se intenta como presentar desde informes más de tipo estadístico sobre lo que sucede en la región, como de otros análisis más cualitativos, ver que, bueno, ahí aparecía que en las últimas décadas los diferentes países habían avanzado en materia de legislación, si se quiere, hacia este lugar, ¿no? En pensar la educación, pensarla desde el punto de vista de la universalización y pensarla desde un enfoque de derecho. Digamos que ese es como lo que tienen en común, o al menos lo que pude ver. Y entonces allí puse el foco de mi trabajo. De hecho, se titula La inclusión educativa en el marco de la expansión de la educación secundaria. Si te parece, en el próximo bloque vamos a conversar si esto que dice el papel, esta garantía de derechos y esto que dice la ley, efectivamente hoy se cumple en el aula y tenemos a todos los que queremos adentro del secundario. Hacemos una pausa en ULPAM TV, ya volvemos. La ley como garante de derechos. Ha pasado con la ley de educación sexual inclusive. El papel pareciera que asegura algunas cuestiones que después en el terreno de la práctica cuesta que se implementen, que se apliquen. En este caso, Mariana, tenemos la extensión del colegio secundario, pero definitivamente los chicos se están quedando, están complementando con el nivel. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué pudiste detectar? No, justamente lo que se puede evidenciar, a ver, no solo en términos de datos, más bien estadísticos, en donde los organismos comparan el avance de la universalización entre, por ejemplo, lo que es Europa y América del Norte y lo que son los países de nuestra región, hay todavía un margen de un 20% aproximadamente, al menos en lo que tiene que ver con un informe del 2016, si no recuerdo mal el año, bastante reciente, en el que todavía falta avanzar, ¿sí? Eso por un lado, pero más allá de lo que tiene que ver con lo formal, lo que me interesó a mí discutir, que es en la línea de los investigadores que leo también, tiene que ver con problematizar esto, decir, bueno, a ver, qué es lo que hacen los estados en materia de política pública, dónde es que está puesto el foco, ¿sí? Y entonces ahí yo particularmente me interesó problematizar el asunto de las desigualdades, ¿no? En decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con las desigualdades en materia educativa? Es decir, no pensar solo la desigualdad por la que atraviesan ciertos sectores de jóvenes principalmente, no solo pensarla en términos de desigualdad económica y social, sino pensarla de manera multidimensional. ¿Y con qué te encontraste? Y
a partir de las lecturas de otras investigaciones, ver que no solo hablamos, como venía diciendo, de este tipo de desigualdad, sino de otras vinculadas a la etnia, a las cuestiones de la sexualidad, a las desigualdades intergeneracionales también. Y lo que aparece como recurrente en los estudios es que la escuela, si bien desde los marcos legales intenta trabajar en pos de la inclusión educativa, aún todavía falta, y lo que hace en muchos casos es reproducir desigualdades ya existentes y producir nuevas desigualdades. Entonces ahí es, creo, donde ahí como está el punto para seguir discutiendo, seguir problematizando y seguir trabajando también en materia de política educativa. De hecho, es una preocupación bastante personal esto de ver cómo es que se vienen implementando las políticas educativas, principalmente en lo que tiene que ver, en mi caso, con la Pampa, ¿no? Ya hablo un poco más de lo que tiene que ver con mi propio recorrido de formación en mi tesis doctoral. Estoy un poco trabajando y tratando de comenzar a investigar en esa línea. Se viene próximamente una posibilidad de exponer tu trabajo en Chile. ¿De qué se trata? Sí, la verdad que es como muy gratificante por un lado, por el otro lado estoy todavía como muy conmocionada por esto. Primero porque cuando supe de que mi trabajo junto con el de un colega chileno habíamos quedado seleccionados dentro de una cantidad de 80 trabajos de diferentes países, fue como bueno un reconocimiento de lo que uno por ahí viene haciendo, más puertas adentro, más junto con otros colegas, siempre aprendiendo. Y sí, la CEPAL por sus 70 años viene organizando o va a organizar en el año diferentes eventos. Ya hizo un seminario a principio de año y ahora nos invita a un workshop en donde bueno, convoca a varios especialistas de diferentes partes del mundo también para seguir discutiendo esta temática del futuro de la igualdad en la región desde diferentes miradas, de diferentes puntos de vista, y ahí bueno, nos invitan a decir algunas palabras relacionadas con nuestro trabajo y a darnos formalmente un reconocimiento. Y bueno, más allá de lo que significa a nivel personal, creo que está muy bueno esto de las iniciativas de estos grandes organismos, porque permite dar voz, ¿sí?, a quienes quizá miramos estas realidades desde otros lugares, intentando habilitar lecturas distintas o al menos, esto, ¿no?, que haya alguien del otro lado que te pueda leer, que pueda considerar que lo que uno por ahí escribió es relevante o aporta en algún sentido a la discusión. Y suma a la discusión, de eso se trata. Mariana, gracias por venir. No, muchas gracias. Y con ustedes continuamos en ULPAM TV. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se realizó la segunda reunión pampeana de Educación Matemática con la participación de docentes e investigadores de los distintos niveles educativos. La reunión tiene entre sus objetivos compartir propuestas didácticas y trabajos de investigación, intercambiar ideas y experiencias y aportar al mejoramiento de la calidad educativa desde una perspectiva científica. Esta es una continuidad de reuniones que se han hecho previamente desde el año 2006, que venimos bienalmente, tratando de que haya la continuidad que corresponde. Es una de las únicas reuniones en la provincia de La Pampa sobre el tema de la educación matemática, que trata fundamentalmente ese tema de educación matemática, que para nosotros es primordial porque tenemos invitados especiales más los participantes, en donde presentan las características, nuevas herramientas para tratar
en el aula, de ver cómo se enseña, qué se enseña y también tratar de capacitar a quien lo enseña. Darles todas las herramientas, desde las cuestiones académicas, desde las cuestiones tecnológicas, o sea, como para tratar de alguna manera avanzar y si se puede mejorar o facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Presentamos un taller, dado que vemos las necesidades que tiene la escuela secundaria de reflexionar sobre algunas cuestiones matemáticas y estamos en un cambio de paradigma con la didáctica de la matemática, hicimos un taller para reflexionar el tratamiento de las ecuaciones a lo largo de todo el nivel secundario. Y usamos este espacio para poner en tensión distintas concepciones y generar herramientas para volver a pensar el tratamiento de las ecuaciones y bueno, hacer algunas modificaciones cuando volvamos al aula a nivel secundario. Nosotros recibimos muchos alumnos en los primeros años de la escuela, de la universidad, y notamos que hay algunos tratamientos, algunos reduccionismos que se hacen en la secundaria que se transforman en obstáculos al momento de ingresar los chicos a la universidad. Entonces la idea es articular o tratar de esos reduccionismos que puedan ser lo menos reduccionistas como para que esas situaciones no sean obstáculos para los chicos y tengan una visión más amplia de la utilización de determinadas propiedades y un manejo un poco más matemático en cuanto a la resolución de ecuaciones. Vengo a este congreso desde sus inicios, me perdí solamente el último, antes que este, pero es un congreso que me gusta y que es un buen punto de encuentro y de reunión entre los que estamos trabajando en educación matemática. Y es siempre un lugar de reunión con profesores, estudiantes del profesorado, gente que trabaja en universidades, gente que trabaja en colegios. Hay comunicaciones donde por ahí la gente cuenta lo que estuvo trabajando e investigando. Hay comunicaciones que cuentan experiencias y hay talleres donde se ofrecen como espacios para que los profesores participen, resuelvan matemática, discutan de didáctica. Eso yo lo veo desde el principio. Diría que más bien es como un invariante del REPEM y está muy bueno que sea así. Cada vez más profesores que están trabajando en sus aulas de una manera mucho más efectiva, creativa y con mucho mayor espacio para la producción de los alumnos, y por ahí sigue habiendo profesores que siguen haciendo una enseñanza más tradicional o por lo menos más explicativa, basados en un discurso del profesor y después que el alumno aplique eso. Lamentablemente en este momento se está hablando de grandes cambios, desconociendo lo que venimos haciendo en lugares como este y muchos grupos en el país en pos de una enseñanza con mayor participación del alumno, y nos están planteando ahora seguir un modelo, un marco, un método que tenga que ver, por ejemplo, con Singapur, como se empezó a oír de manera fuerte, que si bien se enuncia como que va a dar un mayor lugar a la participación del alumno, lo vemos como complicado, primero por ser un método en sí mismo y segundo, de todas las noticias que vamos teniendo, estaría dejando poco espacio para el trabajo realmente creativo del docente. Porque a nivel personal, mi trabajo fundamentalmente es con docentes, no con alumnos. Me encuentro ese trabajo muy potente y muy satisfactorio y veo mucha energía y mucha potencia en los docentes de matemática, y la verdad que me entristecería bastante que una reforma educativa pase por hacer de los docentes unos repetidores de recetas.